La verdad es que ha sido un momento súper especial para mí el poder estar compartiendo la palabra del Señor hoy con ustedes. Para muchos quizás es una carga o un motivo de generar temor, de generar nervio. Pero sabes que cuando el pastor me dijo el otro día que estábamos en la oficina trabajando, me dijo: Uri, ¿por qué no predicáis tú este domingo? Yo al principio como que lo tomé como que me estaba molestando, porque siempre tenemos la costumbre de que uno de nosotros, ya sea el pastor Pablo, la pastora Romina o yo, nos toca predicar porque el pastor anda viajando. Y yo pensé que me estaba molestando, sinceramente, pero le dije, bueno, yo predico. Y mientras estaba preparando este mensaje, el Espíritu Santo sanaba mi corazón. Y esa misma sanidad que el Espíritu Santo trajo a mi vida es la que hoy les quiero entregar y les quiero enseñar a ustedes. Amén. Yo creo que muchas personas aquí tienen alguna deuda. ¿Cuántos tienen alguna deuda? Levanten su mano, sin vergüenza, sin vergüenza. ¿Cuántos deben algo? ¿Le deben a alguien? Hablando de deuda monetaria, ¿ya? Bueno, déjenme decirles que no son muy ajenos a la realidad de Chile. Según la Comisión para el Mercado Financiero, que es la institución que fiscaliza a todos los bancos, los fondos de pensiones, las sociedades anónimas y las grandes empresas aquí en Chile, hizo un estudio y el año pasado el 15% de los chilenos, imagínense, el 15%, o sea, todos los que estamos endeudados, que tenemos alguna deuda con alguna entidad, somos parte de ese porcentaje. El 15% de los chilenos tiene una deuda superior al 50% de sus ingresos. Se van a dar cuenta que por ahí yo hablo mucho de cifras, mucho de números, y es porque yo soy el director ejecutivo de la iglesia, veo todo lo que tiene que ver con las finanzas y la administración de la iglesia, y además soy estudiante de finanzas. Así que es un lenguaje común para mí. Entonces, todos tenemos una deuda, ¿cierto? Todos le debemos algo a alguien. Pero, ¿te has puesto a pensar si realmente eres libre? ¿Cuántos son libres? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos son realmente libres? Muchos creemos que obtuvimos nuestra libertad el día que Cristo murió por nosotros en el Calvario, ¿amén? Yo también lo creo. La palabra dice que Él en la cruz llevó todas nuestras iniquidades, todo nuestro pecado, y Él cargó en sus hombros el pecado de todo el mundo, de toda la humanidad, y toda esa humanidad mala, todo ese pecado, todo lo peor de la sociedad cayó sobre los hombros de una sola persona. Y muchas veces nos quedamos en eso, muchas veces nos quedamos en que Cristo me liberó y estoy más que listo, estoy más que pagado, no tengo nada más que hacer, ahora me puedo sentar en mi sillón, prender Netflix, tomarme mi bebida y el mundo va a seguir tal cual porque yo soy libre. Pero déjame decirte que no. Déjame decirte que muchas veces tu pasado, tus recuerdos te atan y te vuelven a encarcelar y te vuelven a ser cautivo de ellos. Muchas veces pensamos que Cristo hizo todo por nosotros, pero olvidamos que también tenemos que hacer algo nosotros. ¿O no? ¿Sabías tú que, y esto es un dato solamente, ¿sabías tú que Chile fue el segundo país a nivel mundial en abolir la esclavitud? Lo pueden buscar. En el año 1823, el 24 de julio exactamente, Chile fue el segundo país del mundo en eliminar la esclavitud. El primero fue Dinamarca, obviamente el primer mundo. Pero en nuestro historial como país, la libertad siempre ha estado por delante. La libertad pudimos verla en el estallido social, podemos verlo en nuestra economía, tenemos economía libre, de libre mercado. Tenemos libre expresión, podemos reunirnos hoy aquí, podemos ver la televisión y cambiar los canales y ver lo que nosotros queremos ver. Somos un país libre. Y tenemos libertades, ¿cierto? Pero así como tenemos libertades, también tenemos obligaciones. Ahora, quiero hacerte una pregunta sumamente importante. ¿Cuántos tienen un corazón que libera?
Ah, no veo tantas manitos. Muchos decimos que somos libres, pero ¿a cuántas personas estamos liberando nosotros? Y no me refiero a ir por la calle imponiendo manos y echando fuera demonios. No estoy hablando de esa libertad. Ojo, no estoy hablando de ese tipo de liberación. ¿Sabías tú que en la Biblia el concepto de perdón, con todas sus conjugaciones, perdonar, perdonado, etcétera, etcétera, aparece alrededor de 140 veces en la Reina Valera, que es la que voy a estar leyendo hoy y con la cual quiero hacer esta introducción a esta prédica. Y se relaciona con el hecho de deshacer algo, de olvidar un evento, de borrar gratuitamente y algo por el estilo, ¿ya? No hay ninguna definición etimológica para la palabra perdón. Algunos dicen que es para dar y lo asocian desde el inglés, forgive, bilingüe, de la palabra forgive, para dar, perdón. Pero no hay una ciencia cierta. Aún nuestro lenguaje no ha logrado desarrollar qué es el perdón. Algunos dicen que de la etimología, y no se los digo exactamente porque es lo que algunos dicen, el prefijo per significa intensidad por completo. Intensidad o algo por completo. Y don o donar tiene que ver con el regalar o ceder voluntariamente y gratuitamente. Es decir, que el perdón es algo para dar gratuitamente. Nadie nos puede pedir dinero por nuestro perdón. Nadie. Nosotros ya fuimos perdonados, ¿cierto? Cristo nos liberó, nos perdonó gratuitamente. Aún a aquellos que no les conocían, aún a aquellos que le encarcelaron, que lo golpearon, que lo crucificaron. Dios los perdonó, Jesús los perdonó. Y eso es lo que es el perdón. Ahora, para que exista el perdón, y quiero que me disculpe si hablo mucho de perdón, porque en realidad esa es la columna de este mensaje, el perdón. Les quiero enseñar a ser libres por medio del perdón. Para que exista el perdón, primero tiene que existir una ofensa. En algo tenemos que fallar, porque si no, ¿para qué vamos a pedir perdón? Por eso mismo es lo que explicaba el pastor recién. Los niños no tienen de qué disculparse. No tienen por qué, porque no tienen conciencia de lo que hacen aún. Ni siquiera cuando se hacen popó y los papás los tienen que cambiar. No tienen por qué pedir perdón porque no tienen la conciencia. Ahora, segundo, el conocimiento de la ofensa por el ofendido, por medio de la confesión de la ofensa. Es decir, yo te pido perdón a ti. Si yo te fallé, yo te pido perdón a ti. A eso hace referencia. Número 3, el perjudicado por la ofensa se siente ofendido. Es decir, que si la persona no se siente ofendida, no hay necesidad de perdón. Es como cuando muchas veces con mis amigos jugamos y de repente nos tiramos una broma y decimos, ya, perdón si me pasé. No hay problema. A eso se hace referencia, ¿cierto? Número 4, se modifica la actitud del ofendido hacia el ofensor. Obviamente se dejan de hablar algunos. Yo he escuchado familias que llevan años sin hablarse. Hijos que no hablan con sus hermanos, con sus padres, con sus abuelos, porque esta persona me la hizo y me la va a pagar. Y se los prometo que nunca más en mi vida voy a hablar con esa persona. Nunca más en mi vida me voy a sentar con esa persona. Por otro lado, es necesario el conocimiento. La persona ofendida tiene que saber, o la persona ofensora tiene que saber que hay un cambio en la relación. Es necesario. Porque después con ese cambio viene lo siguiente, que el ofensor reconoce su falta y pide perdón. Y por último, la persona ofendida es quien entrega y suelta el perdón. Ahora, ¿por qué le hice esa pregunta de cuántos deben algo? Ahora, pregúntale a él que está a su lado, ¿cuánto está debiéndole al banco? ¿Cuánto le debía al banco? Yo he escuchado milagros económicos pasar en esta iglesia,
Personas que debían miles de millones, no tanto, millones de pesos, y de la noche a la mañana el banco les condonó la deuda y desapareció. ¿Cuántos están pagando el auto? Amén. ¿Cuántos están pagando el teléfono? Todos tenemos deudas, ¿eh? Es normal. Dentro de nuestra sociedad es normal. Imagínate, el 15% de los chilenos, el 15,5% si quieren ser más exactos, deben por lo menos el 50% de sus ingresos. La mitad. Pagan la mitad de lo que ganan. Y en promedio, no sé de dónde sacaron esta cifra, en promedio esa deuda equivale a 1.9 millones de pesos. 1.900.000. Imagínense, el 15% de los chilenos debe la mitad de su salario. Ahora quiero contarte la historia de un hombre que debía casi 800 millones de pesos. ¡Wow! 800 mil millones de pesos. Dice la palabra, y quiero que me acompañen, en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 21, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esto, ojo, es solamente una ejemplificación. No es que tú tienes que perdonar 70 veces 7 a la persona y de ahí el infierno. No. Es una alegoría que hace Jesús. Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora, cuando tú quieres buscar el perdón o cuando tú te sientes atado, por eso este mensaje se llama siendo prisionero o siendo cautivo de mi propia cárcel. Porque algo normal que pasa en el ser humano es que primero hay que reconocer que teníamos una deuda impagable. Es lógico, y eso lo vemos en el versículo 23 al 25, cuando dice: por lo cual el rey no hizo cuentas y comenzando se dio cuenta que uno le debía 10.000 talentos. Ahora, cálculo rápido. Un talento, si tienen ahí y quieren anotar, les puede servir para algo. Un talento equivalía a 6.000 denarios, es decir, 6.000 días de trabajo, porque un denario era el equivalente a un día de trabajo. ¿Ya? Deber 10.000 talentos significa deber un equivalente a 60 millones de denarios. Cálculo rápido. Sueldo mínimo en Chile, 400.000 pesos, ¿cierto? 400.000 pesos, si lo dividimos en los días contables, son 13.333 periódicos, ¿cierto? Ahora, un denario, podríamos decir que equivale, un día de trabajo equivale a 13.333 pesos chilenos. O, para los que nos están viendo por ahí por Espiritual Televisión, por Facebook, $14. ¿Ya? Es decir, 60 millones de denarios equivale a 799.980 pesos chilenos. Si lo dividimos en dólares, son aproximadamente 851 millones de dólares. ¿Sabías tú que el presupuesto del Costanera Center, el presupuesto inicial, fue de 500 millones de dólares? El segundo edificio más alto de Latinoamérica era prácticamente la mitad de la deuda que tenía este tipo, este siervo que dice la palabra. El Costanera Center costó un 59% de lo que le debía a este hombre
a su siervo, a su rey, perdón. Aproximadamente se dice que el Costanera Center en sus primeros años recaudaba 150 millones de pesos. Perdón, 150 millones de dólares. Es decir que debía 5 años de ingresos del Costanera Center completo. Ahora, para los que son más hambrientos como yo, equivale a 319.992.000 completos. Imagínate la cantidad de dinero que debía este tipo. Nuestra deuda espiritual para con Dios era impagable. Y eso tenemos que reconocerlo. ¿Cuántos han pecado? Todos nosotros hemos pecado. Por cuanto la palabra dice, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ojo, nuestra deuda tiene intereses, porque nosotros pecamos todos los días una y otra vez. De repente no nos damos ni cuenta y ya estamos pecando. Pecamos cuando vamos en el auto manejando, se te cruza un chofer y el típico, ¡ay, Señor, dame paciencia, Padre! A algunos se les sale algún improperio por ahí. Ahora, nuestra deuda merecía un castigo eterno. La palabra en el versículo 25 dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle como esclavos. Imagínate. Y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. El castigo por no poder pagar la deuda era durísimo. Sus hijos tenían que trabajar como esclavos, tenían que ser vendidos como esclavos, su esposa tenía que ser vendida como esclava. Y todo lo que tenía que ser vendido. ¿Para qué? Para pagar una deuda enorme, enorme. Imagínate. 800 millones de pesos chilenos, 800 mil millones de pesos chilenos. ¿Quién debe 800 mil? Yo creo que de aquí en este lugar, me imagino que nadie debe esa cantidad de dinero. 800 mil millones de pesos, una locura. Ahora, la palabra de Dios es clara y dice que la paga del pecado es, más fuerte que no lo escucha, acuérdense que yo tengo audífono, la paga del pecado es La paga del pecado es muerte, y eso lo podemos encontrar en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, pero no solamente la muerte física, no solamente que nos iban a matar o que nos iban a vender como esclavos, sino que también tiene que ver con la separación total y eterna de Dios. Total. Es decir, por nuestro pecado, nunca más íbamos a poder acceder al Padre. Ese era nuestro castigo. ¿Y qué es lo que hacemos siempre cuando nos equivocamos? Padre, perdóname. Y el Señor, yo me imagino que nos mira y nos dice, te lo dije. Número 2, clamaste perdón. Porque eso es lo que hacemos todos. Cuando nos equivocamos, pedimos perdón. Y el siervo le decía, Señor, ten paciencia conmigo. Ten paciencia conmigo que te lo voy a pagar todo. Dice, versículo 26, pero entonces aquel siervo postrado, es decir, arrodillado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El rey no le hizo un plan de pago, no le dijo, te vamos a condonar la deuda, vas a pagarlo en cuotas. No le hizo una conciliación de todas las cuentas, no le unió todas las cuentas que tenía y le dijo, lo vas a pagar en esto, este restante va a vender el auto, nada. Simplemente le dijo, ándate y no me pagues. Por favor, ándate para la casa antes de que me arrepienta. Me imagino yo, ándate para la casa antes de que me arrepienta. Exactamente eso mismo fue lo que hizo Dios con nosotros. Que aun cuando habíamos pecado y merecíamos la muerte y la separación total, Él nos perdonó, nos amó, borró nuestra deuda, tuvo misericordia de cada uno de nosotros y nos puso un castigo menor. No nos condenó a prisión, Él nos perdonó la totalidad de nuestra deuda. Lean ahí el versículo, Miqueas, versículo 18 en el capítulo 7.
del 18 al 20 van a poder encontrar una palabra hermosa. Dice, ¿qué Dios hay como tú? Wow. Que perdone maldad y pase por alto el delito del remanente de su heredad. No estarás airado para siempre, porque tu mayor placer es amar. Wow. Tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar nuestros pecados. Muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. ¡Wow! Qué hermosa la palabra del Señor. Ahora, recibiste perdón, ¿cierto? ¿Cuántos fueron perdonados? ¿Cuántos fueron salvados por Cristo en esa cruz? Ahora te hago una pregunta. ¿Perdonaste? ¿Perdonaste? ¿Realmente perdonaste? Ahora veamos lo que nosotros le hacemos a nuestros prójimos, a nuestros hermanos. Dice en el versículo 28 del mismo capítulo, Mateo capítulo 18, versículo 28 dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. Y haciendo de él, lo agarró, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El consiervo que había sido perdonado le debía al otro, el consiervo le debía al que había sido perdonado, ahí está, 100 denarios. 100 denarios equivalen aproximadamente a 1.300.000, 1.300.000 pesos. Y el otro debía 799.980 millones de pesos. Una locura, una locura. Es decir, le debía un 0,0002 de su deuda. Wow, tenemos que darnos cuenta de esto. La cuenta era real. El siervo realmente debía ese dinero. Pero ese hombre tenía que recordar cuando su rey le había perdonado a él. Y él tenía que hacer lo mismo, perdonar a su consiervo. ¿Pero qué pasó? No lo hizo. Qué lindo, ¿no? Fuimos perdonados y no perdonamos. En nuestra vida hay personas que nos han lastimado. Y yo lo sé. Yo sé que hay gente que llega a esta iglesia con un corazón destrozado, con una familia rota, con muchas trancas en su vida, con muchos frenos, con mucha ira, con mucho resentimiento. Porque hay gente que nos ha fallado, nos han herido, nos han criticado, nos han maltratado, nos han ofendido. Y es verdad, pasa. No porque seamos cristianos, porque vamos a aceptar a Dios en nuestro corazón, porque vamos a recibir a Dios en nuestro corazón, a Jesús. Vamos a borrar todo el pasado. Es verdad. Yo sé que hay gente que te ha fallado. Dios sabe que hay gente que te ha fallado y te has dolido por eso. Pero si Dios nos ha perdonado tanto a nosotros, ¿no deberíamos ser movidos a misericordia y perdonar las ofensas que nos han hecho? ¿Cierto? Así como nos han perdonado, también tenemos que perdonar, por mucho que sea una deuda chiquitita. Porque a nosotros se nos perdonó la muerte eterna. ¿Entiende esto? Estaba destinado para morir eternamente por tu deuda, por tu pecado. Pero entonces vino un corredor de bolsa y te capitalizó. Pagó tu deuda sin nada a cambio, sin pedirte ninguna comisión, sin pedirte un abono, nada. Él solamente te perdonó. Solo te perdonó, sin nada a cambio. Ahora, no es importante cuánto te hayan dañado. Y quiero que te metas esto en la cabeza. No es importante.
o quién te haya dañado. Hay muchos que dicen, mi papá me dañó, mi tío me dañó, mi hermano me dañó, mi hermana, mis hijos. Pero eso no es lo importante. No es importante la pregunta cómo, quién, dónde, cuándo. La importante pregunta en este asunto es, ¿los perdonaste? ¿Te estás liberando tú a ti mismo? ¿A cuántas personas tienes en la cárcel de tu corazón? Cerraste ahí en ese lugar. La Biblia dice en Mateo 18:30, mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Eso fue lo que hizo el siervo con su consiervo que le debía 100 denarios. Lo tomó y lo echó a la cárcel. Cada vez que no perdonamos a alguien, lo encerramos en esa cárcel de nuestro corazón. Porque en ese lugar es donde tenemos las ofensas que nos han hecho, tenemos las palabras que nos han herido, los comentarios, los momentos que nos traumatizaron. Quizás pasaste por una violación, quizás pasaste por un abuso, quizás pasaste por un avergonzamiento frente a tu clase, qué sé yo. Pero eso no es lo importante. Y quizás va a sonarte un poco frío. Quizás te va a sonar frío. No es importante quién te dañó. No es importante cómo te dañaron. Lo importante es, ¿tú los perdonaste? ¿Y por qué te pregunto tanto? En ese lugar están las noches más oscuras de tu vida, cuando te quisiste matar, cuando quisiste echar pie atrás, cuando no quisiste dejar tu país para aquellos venezolanos, para la gente que viene desde afuera, cuando estabas planeando cómo hacerlo. Ahí están todos los ríos de lágrimas que derramaste por esa causa. Pero este mensaje no es para decirte que Dios va a secar tus lágrimas o que Dios va a borrar tu pasado, te va a borrar la mente y de la noche a la mañana, se me olvidó que había pecado, se me olvidó el daño que me hicieron. No, este mensaje no es para eso. En esa cárcel de la que yo te estoy hablando, que es la cárcel de tu corazón, déjame decirte que tú eres el juez de esa cárcel. Tú eres el escolta, tú eres el portero, tú eres el vigilante y también eres el preso de esa cárcel. El hecho de que tú no sueltes tu perdón te hace preso de tu propia cárcel, de la propia cárcel de tu corazón. La palabra perdón en hebreo y en griego literalmente significa dar libertad. Cuando perdonamos, tenemos en la cárcel de nuestro corazón a las personas, pero en realidad somos nosotros los que estamos presos del rencor, presos de la amargura, presos del resentimiento. Nosotros estamos ahí. No hay nadie que te vaya a sacar de ahí excepto tú. Porque tú eres el juez, el abogado, tú eres el escolta, el vigilante y el preso de esa cárcel que está en tu corazón. Hoy en día es muy difícil soltar el perdón, yo lo sé. Por eso les estoy diciendo que cuando escribía estas notas, el Espíritu Santo sanaba mi corazón. Y por eso les puedo hablar con tanta libertad, con tanta asertividad. Estoy seguro de lo que estoy hablando, porque me siento libre. Me siento libre. Es un buen día. Y déjame decirte, iglesia, hoy es un gran día para abrir la cárcel de tu corazón, para sacar a todo ese rencor que hay sobre alguien, toda esa pena, todo ese daño que te hicieron. Porque en realidad, quien está en esa cárcel no son las personas que te dañaron, eres tú. Eres tú quien está en esa cárcel. El no querer perdonar trae consecuencias
no para aquellas personas que nos dañaron, sino para nosotros. El mismo capítulo, Mateo 18, versículo 32 dice: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Wow. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice Jesús: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mira lo que dice Jesús. Jesús nos enseña que en realidad los que salimos perdiendo por no perdonar no es la gente que nos dañó, no es la gente que nos ofendió, somos nosotros. Nosotros somos los que más perdemos en esta ecuación, en esta suma y resta. Nosotros somos los que perdemos. Notemos algo muy importante. Para Dios, alguien que se niega a perdonar es malo. Es malo. Aquel que no perdona es malo. Quizá no lo sabíamos. El problema es que ahora lo sabemos. Y ahora, lamentablemente, yo les tengo que dejar este problema. Ahora ustedes saben las consecuencias de no querer perdonar. Y lo dejo ahí. Tiro la pelota y me voy. Por no querer perdonar, le trajo al siervo consecuencias que ya le habían quitado. Porque el rey ya le había perdonado la deuda. Pero por causa de no haber perdonado él, todo su castigo le fue devuelto. Todo. Muchos no tenemos paz. Hay mucha gente en este lugar que yo sé, lo siento en mi espíritu, que no tienen paz. Cuando van a dormir, no descansan. No se sienten felices. Cuando ocurre un logro en sus vidas, no se sienten alegres. Hay mucha gente que lleva meses sin sonreír. Te pregunto, ¿hace cuánto sonreíste la última vez? Pero no una mueca. No estoy hablando de la mueca de sonreír. Estoy hablando de sonreír con alegría. Porque te sentiste motivado a reír, a sonreír. ¿Hace cuánto que no ríes con sinceridad? Muchos no tenemos paz, no tenemos eso que andamos buscando, porque las pruebas y los sufrimientos están todos los días de nuestra vida atormentándonos. Y es por esto, porque aquella deuda que había sido perdonada, la volvemos a llamar a nuestras vidas. Volvemos a hacernos esclavos de eso, de lo cual Jesús nos liberó. Jesús dijo en Mateo 6, versículo 9, dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano o de cada día. Y escucha esto, versículo 12: perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros ofensores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco el Padre perdonará las suyas. ¿Será que no hemos querido perdonar? Perdón. ¿Será que no hemos querido perdonar? ¿Será que le negamos el perdón a alguien? ¿Será que por nuestro orgullo, cuando alguien se arrodilló frente a nosotros y nos dijo perdóname, hicimos caso omiso, dimos vuelta el rostro y pretendimos pensar que ese tema había quedado ahí? Pero como no soltaste perdón, sigues siendo prisionero de ese daño que te hicieron.
¿Será que nuestro corazón se ha vuelto una cárcel de amargura y odio para nosotros mismos? Que cada día recuerdas ese episodio, ese momento traumático. Cada día recuerdas cuando te hicieron daño. Cada día recuerdas que sufriste. Cada noche que te vas a acostar, vives la misma película. Te acurrucas un poco en la cama, lloras por un recuerdo, por algo que ya pasó. Pero más que algo que ya pasó, algo que no quisiste perdonar. Iglesia, decidamos ser libres en este día. Decidamos abrir la puerta de nuestros corazones. Decidamos perdonar, que es lo más difícil. Recordemos cuánto nos han perdonado y cuánto nos ha perdonado nuestro Dios a nosotros, para que de esa forma podamos ser libres de nuestra cárcel. Quizás no es lo que estabas esperando hoy. Quizás estabas esperando un mensaje motivacional que te dijera que Dios te va a bendecir, que te dijera que Dios te va a prosperar, que Dios te va a sacar de esa amargura. Pero déjame decirte que Dios ya tiene todo eso preparado para ti. Quien está poniéndose freno para que Dios pueda obrar, eres tú. Solamente tú y nadie más que tú. Tú eres quien decides. Tú eres quien toma la decisión. Dios tiene la última palabra, pero tú decides seguir esa palabra o no. Es tu decisión. Dios es un caballero y el Espíritu Santo es un caballero. Él va a pedir permiso. Dice la palabra que Él está a la puerta y llama. Él está a la puerta y llama. Y si alguien, por estas casualidades de la vida, le quiere abrir, Él va a entrar. Pero primero tú tienes que abrir la puerta. Cuando le abras la puerta, Él va a entrar, va a quedarse contigo y va a cenar contigo. Y toda esa amargura, toda esa tristeza que tuviste en tu corazón, va a quedar atrás. Te hago la pregunta: ¿a quién tienes que perdonar hoy? ¿A tu agresor? ¿Tienes que perdonar a tus padres? ¿A tus hermanos? ¿A quién tienes que perdonar? ¿Quién te hizo tanto daño? Es un buen momento para recordar, pero no para recordar con dolor, sino para recordar con libertad. Amén. ¿Qué les parece si cantamos? ¿Cuántos quieren adorar y liberarse? ¿Cuántos quieren ser libres? Amén. Iglesia, pónganse en pie y vamos a adorar a nuestro Señor. Pero te voy a pedir que sea una adoración distinta, que puedas realmente levantar tus manos y sentir esa libertad que Él un día te entregó. Amén.